territorio tiene que ver es los personajes que tiene la ciudad en los distintos ámbitos de circulación, formas de existir, de comunicar en la ciudad. En el fondo sí somos muy bogotanos. Curiosamente pues cada vez hay más ritmos, más fusiones, más multiculturalidad si se quiere. Yo diría que es una ciudad muy ruidosa y asimismo muy inspiradora también. Y los ámbitos donde más circula la música son esos ámbitos de marginalidad. Construir ciudad es una vaina muy complicada, ¿sí? En nuestro caso, pues lo único es dejar como huella y algunos relatos de cosas que pasaban en Bogotá, que nos están pasando a nosotros y que posiblemente las próximas generaciones les pueda interesar. En algún tiempo seguramente van a quedar en algún registro y eso es importante que quede para la ciudad que pasó algo en los 2000 con su música. Las posibilidades que da hacer música en Bogotá es que uno pues afortunadamente termina conociendo muchos lugares que desconocía. Pues hacer música en Bogotá implica es un poco recorrer todas las localidades, tocar en los barrios, tocar a donde haya gente que quiere como disfrutar la música. Bueno, Chite es una banda de punk, se formó en el 2002, ya vamos corriendo por el año 17 y se formó básicamente entre amigos de la Universidad Nacional y fuimos como armando, convocando amigos del barrio y pues nos hemos mantenido los mismos como en los últimos 15 años, que ya la formación se consolidó. Yo diría que en gran parte es el punk rock, sobre todo los Ramones y los Misfits. El punk rock argentino, 2 Minutos y Ataque 77 y otras bandas. Yo diría que esas son como las bandas básicas, digamos, del punk o del rock. También hay un componente muy importante de la música popular o de la música de rocola, digamos, entonces como con las rancheras y los boleros y toda esa música triste y de despecho, y digamos que ya cada quien tiene sus propias influencias dependiendo, ¿no? Algunos dentro del rock, otros dentro de otros géneros, y eso es como lo que forma como toda la esencia musical y también un poco de las letras de Chite. Pues yo creo que es un componente clave de la letra desde de la banda, más allá de la cuestión de la ciudad como tal, como territorio tiene que ver es los personajes que tiene la ciudad en los distintos ámbitos. Entonces ahí nos nutrimos de determinados lugares, determinados sitios de circulación, formas de existir, de comunicar en la ciudad, y entonces ahí empezamos como a retratar un poco qué es vivir en Bogotá en determinados ámbitos y qué significa, pues no sé si ser bogotano, ser punkero, ser rockero, pero es un poco como jugar a eso, que es estar andando viviendo en la ciudad en los últimos, bueno, la época que nos tocó vivir, digamos que eso hace un poco como el imaginario popular que nosotros también articulamos como a las canciones que hacemos, tiene que ver un poco con eso, retratar qué es estar andando por ahí en Bogotá, digamos que viene a ser como la relación central que yo veo con el tema de la ciudad y la conexión. Es reiterativo en las canciones de nosotros que aparezca la Universidad Nacional, el centro, Chapinero, muchos barrios populares que de alguna forma como que nos inspiran, Fontibón, Kennedy, El Rincón, son como temas reiterativos, incluso si hay canciones de temáticas muy urbanas, el Bucetas, por ejemplo, es una canción vieja de nosotros que reiterativamente muestra como los avisos que había antes en las bucetas, el Kennedy, ley bomberos, ese tipo de cosas, es como una simbología que siempre mantenemos en el fondo. Sí somos muy bogotanos, muy
muy rolos pues cuando salimos de picada de zancudo y todo, entonces tratamos de rescatar eso siempre. Yo diría que Bogotá está construido no solamente en la música, sino en todo sentido por gente de todas partes del país y bueno, y últimamente del mundo, y asimismo se ha traído pues música de todas partes. Entonces uno sale a la calle y puede escuchar sobre todo música tropical, diría, ¿no? Como salsa, y también depende del día y del lugar. Puede sonar muchas cosas. Es como un sonido bastante ecléctico, y creo que eso también se ve pues reflejado en la música de acá, ¿no? En las 1280 almas, en los Aterciopelados, pues en el mismo Chite también, como influencias por todas partes que uno así no quiera no puede dejar de escuchar. La música de la tienda, la música de los almacenes, la música de las bucetas antes, que estaba por todas partes. Entonces yo diría que es como un sinfín de sonidos de todas partes. Eso en cuanto a lo musical. Si ya decimos a que suena Bogotá en cuanto a otro tipo de sonidos, de sonoridades, pues imagínense ya pues hasta dónde llegamos, ¿no? O sea, yo diría que es una ciudad muy ruidosa y asimismo muy inspiradora también, ¿no? O sea, pasan muchas cosas definitivamente. Yo le sumo a eso que el tema de la mezcolanza es como, o sea, como muy a las patadas, es decir, acá no hay muchos escenarios donde hacer música, pero como que la misma potencialidad de todos los ritmos, ruidos, apuestas, etcétera, que hay en la gente que está interesada en hacer música, sea profesional o no, pues da como cuenta de, bueno, vamos a hacer esto, y como que estalla la cosa. Me refiero que no hay un marco no hay una industria cultural alrededor de hacer música, pero sí hay música en todo lado, y en donde hay música, como en lugares con un sonido malo, sitios pequeños sin ningún tipo de seguridad. Entonces es un poco como eso, y los ámbitos donde más circula la música son los ámbitos de marginalidad extrema. Uno puede ver como todos los amaneceros, puteaderos, es un poco como lugares de circulación. Los sitios donde uno toca generalmente tienen esa connotación de marginalidad, mal sonido, pues no todos, pero digamos que uno encuentra como que esos lugares son los ideales para hacer música en Bogotá. Y después de 30, 20 años que se habla de Bogotá, ciudad capital de la música, que es como un discurso institucional alrededor de lo que implica hacer música en Bogotá, uno encuentra que las condiciones estructurales de hacer música siguen siendo las mismas. Curiosamente, pues cada vez hay más ritmos, más fusiones, más multiculturalidad si se quiere, pero las condiciones son las mismas. Pero bueno, hoy en día también con la cuestión de la difusión de la música y como los nuevos canales, pues digamos eso está como estallando todo el tiempo. Eso fue urbanístico. Sí, yo creo que tiene que responder el urbanista. El urbanista de la banda, sí, no. Pues, construir ciudad es una vaina muy complicada, ¿sí? Sobre todo cuando realmente uno siente que lo que hace como banda es más por amor propio y por autogestión que realmente por algo que vaya generando alguna retribución o haya una política que lo apoye. En nuestro caso, pues lo único es dejar como huella y algunos relatos de cosas que pasaban en Bogotá, que nos están pasando a nosotros y que posiblemente a las próximas generaciones les pueda interesar, que en Bogotá había buceteros. ¿Sí? Eso es algo que posiblemente en 20 años no exista. Incluso pues cuando usted habla con muchas personas jóvenes hoy, no entienden la lógica de lo que fue la troncal de la Caracas o lo que era la guerra del centavo. Seguramente en unos años ya la lucha libre en el Policarpa no va a existir. Entonces dejar como algún relato sobre eso, yo creo que es importante. Yo no sé si para construir ciudad, pero sí por lo menos para dejar una memoria de lo que pasó en la ciudad en este tiempo, ¿sí? Como
que nosotros, ya hablando de alguna forma como viejos, hablamos de lo que pasaba en los 90 y los conciertos de la derecha, el traje, ¿no? Las almas, las policarpas y demás. De pronto en algunos años alguien va a hablar de lo que pasó en los 2000 con bandas como nosotros y los que nos acompañaban tocando, y esas cosas en algún tiempo seguramente van a quedar en algún registro, y es importante que quede para la ciudad que pasó algo en los 2000 con su música. Kyrios. Kyrios, que es un salón comunal de conciertos de jóvenes punks del casa sur. cultural, ¿no? Una casa cultural autogestionada que funciona, y han tocado un montón de bandas allá En Ciudad Bolívar. en Ciudad Bolívar, y está como por fuera del circuito de las los bandas bares. main de Chapinero. Pero Entonces, yo sigo que eso es como lo importante de andar tocando y andar. sí. Las posibilidades que da hacer música en Bogotá es que uno, pues afortunadamente, termina conociendo muchos lugares que desconocía, y por eso me reitero en el tema, fuera de esos circuitos de Chapinero Centro y como las zonas donde generalmente se dan los relatos o el posicionamiento de ciertos artistas, pues hacer música en Bogotá implica eso un poco, recorrer todas las localidades, tocar en los barrios, tocar a donde haya gente que quiere como disfrutar la música. Entonces creo que esa es la mayor posibilidad que da la música en cuanto a, pues, lugar de encuentro, lugar de conectarse con la gente y contar todo lo que uno está pensando o retratando alrededor de la ciudad misma. Entonces es un ejercicio como de retroalimentación, estar ahí y estar botando el cuento por todo lado. Yo creo que eso es lo que reivindico de la música y el lugar, territorio, etc.